Audiencia de soyautónomo.tv, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos hoy con otro de los candidatos presidenciables o precandidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama. Él es un matemático, ha sido profesor universitario, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. En 2010 fue candidato a la vicepresidencia de la República en esa fórmula muy recordada de la Ola Verde, con otro profesor y otro académico, Antanas Mockus. Profesor Sergio Fajardo, bienvenido a Soy Autónomo. Pues un gusto, muchas gracias, ha sido un momento muy grato. Acabo de terminar en el auditorio con una gran cantidad de estudiantes, un diálogo ciudadano. Contento, estoy contento de estar acá. ¿Usted se considera un educador extraviado en la política o un político extraviado en la educación? Yo soy un educador, yo soy un profesor. Es lo que yo escogí para hacer. Yo soy un profesor de matemáticas, un científico, y si volviera a nacer, volvería a ser un profesor. Entonces, eso es lo que yo soy. Donde esté es un profesor que llega a otro mundo, pero siempre llego con el espíritu del profesor. Para mí la política tiene fundamentalmente una concepción pedagógica acerca de qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos, cuáles son las ideas, explicarlas y llegar. Profesor, orgullosamente, antes de que aparezcan en las campañas, porque no sé si usted recuerda que en la campaña presidencial Juan Manuel Santos enfrentaba a Antanas Mockus, le decía profesor. Casi peyorativamente. Exacto, yo soy profesor, para que no se preocupen, y si me dicen profesor me están halagando, entonces con gusto. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver un poco con qué tan difícil le ha resultado hacer política en un país como el nuestro, teniendo en cuenta la maquinaria electoral, las microempresas electorales que muchas veces terminan llevando a que las personas que se arriesgan a hacer política hipotequen sus principios y su autonomía para gobernar luego. Ese es el reto, y nosotros nos metimos a la política siendo conscientes de eso, sabiendo que estábamos enfrentando a un poder, a una forma de ejercer ese poder y de llegar al poder. Eso está claro desde el primer día. Es difícil, pero nosotros construimos un camino con nuestros principios, nuestra convicción, y hemos demostrado que se puede ganar las elecciones sin comprar un voto, sin pagarle a nadie para que nos haga, entre comillas, un favor. Ahora, este mundo es un mundo de la política, es un mundo difícil, es un mundo que tiene los aspectos más ruines de la humanidad, en las relaciones. Hay unos aspectos de trampa muy feos. Detrás de esto se mueven muchos intereses. Este es un mundo del poder. Entonces suscita cosas que uno no quisiera que fueran parte de la vida de uno y de la parte de la vida de una sociedad. Esa parte es muy molesta. Por ejemplo, a mí me ponen demandas las que quieran. Y aquí ya me debe estar demandando otra vez. Nosotros somos una amenaza muy grande, en el sentido de decir, mire, se puede hacer de otra manera. Pero al mismo tiempo, es el mundo donde una cantidad de cosas florecen, se pueden concebir, se pueden pensar, se pueden construir, y uno ver la posibilidad de transformar y de ver los cambios es mágico. Entonces, esa es la política. Es un mundo, como les digo, muy complejo. Si yo volviera a nacer, volvería a ser profesor, no sé si político. Bucaramanga vive un momento coyuntural con un alcalde que también fue elegido, digamos que de manera sorpresiva, con un discurso haciéndole frente a la corrupción. Ya han pasado más de un año y la gente quiere resultados, quiere ver, y eso a veces atenta un poco contra esa filosofía. ¿Usted cómo explica de pronto eso? Porque usted también proviene de un grupo de esa manera. Yo nunca había tenido un cargo público. El primer cargo público que yo tuve en la vida fue alcalde de Medellín, ganado en unas elecciones. Paciencia. Por supuesto, se pretende ver resultados inmediatamente, pero eso no es posible. Primero hay que planificar para no improvisar y tener paciencia, en el sentido de que la impresión que yo tengo es una ruptura política. El alcalde de Bucaramanga representa una ruptura política, y me voy a detener un segundo y voy a hacer una afirmación. Esta Bucaramanga, Santander, lo que significan, yo creo que ustedes acá no alcanzan a reconocer la riqueza que tienen, la calidad de esta ciudad. Ustedes le encuentran problemas a las cosas, pero olvidan ver la riqueza que tienen. Bucaramanga es una ciudad muy especial,
muy especial, y no lo estoy diciendo por estar en este programa. En muchos aspectos, de muchos indicadores, Bucaramanga es muy especial y Santander, pero aquí ha habido una dirigencia política que no está a la altura de la riqueza de esta sociedad, de la capacidad que tienen, de la riqueza que existe en este territorio, porque es la política la que permite recoger esa riqueza, poner los retos y avanzar en la transformación. Y aquí no ha habido una estructura política, con alguna excepción, que esté a la altura de lo que significa Santander y lo que significa Bucaramanga. El alcalde es una ruptura en ese mundo. Y como toda ruptura, pues encuentra obstáculos, y especialmente empezando por los que estaban ahí, que nunca van a querer que los que llegamos desde otra perspectiva tengamos la posibilidad de lucirnos y de avanzar, y se convierten en obstáculos para nosotros. Pero yo tengo fe de que el alcalde va a terminar bien, y todos esos obstáculos y dificultades se van a concretar en realizaciones. Hay un imaginario popular en el sentido en que existe un rechazo de la ciudadanía hacia el ejercicio de la política, hacia los políticos, perdón, hay un desagrado. Pero cuando se trata de ir a las urnas, termina una minoría escogiendo siempre a los mismos sobre la mayoría. ¿Por qué pasa eso? Y esa es la paradoja. Muchas personas ven el mundo de la política y lo público como el mundo de la trampa. Una frase que escuchaba yo de niño: todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. No es cierta, pero hay mucho de cierta. Entonces, ante la ciudadanía, esa impresión genera rechazo. Y eso hace que muchas personas se alejen de la política y, por ejemplo, digan: no vamos a votar. Y eso es lo peor, porque para los corruptos lo mejor es que la gente no vote. Entonces, cuando la indignación de las personas contra la corrupción que los ofende significa alejarse, lo que está haciendo es dándole un regalo a los corruptos, que mientras menos voten, mejor les va a ellos, porque con lo que tienen ganan más. Esa es la trampa. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo política. Yo ahora contaba en el foro de la universidad que a mí me tocó cuando pasó la mayoría de edad, de los 21 a los 18. Yo estaba estudiando en Bogotá y nos recogieron a jóvenes que íbamos a cumplir 18 y nos invitaron a un evento en el Congreso. Y ya nos preguntaron: bueno, ustedes ahora van a votar. Y yo dije: yo no creo en el voto a los 18 ni a ninguna edad. Nos iban a dar el voto y dije: no creo en eso. Ajá. Y a esa edad yo no voté, y por mucho tiempo no voté, y ahora les digo: voten, por favor, voten. No tiene que ser por mí, pero voten por personas que usted le puedan mirar las manos, que le puedan mirar los ojos, que puedan mirar la espalda, que ustedes sepan en qué carro van, con quién se abrazan, en dónde viven, dónde se mueven, para que hagamos la transformación de la política. Entonces, el camino ha sido largo, pero ese es el sentido. Hace un par de días un concejal de Bucaramanga dijo en un comentario en Twitter que los ediles estaban para hacer control político y no para presentar proyectos para la ciudad. Ese concejal, ¿a qué clase de gobernabilidad y política no asistió? Pues está muy perdido, ¿cierto? Yo no sé quién es, pues, ni en qué contexto dijo eso, pero los ediles para hacer control político, esa no es la función de los ediles. Ahora, el control político es consustancial a la política, y yo creo que hay muchos espacios para el control político. Pues los concejales, por definición, tienen que hacer el control político. Claro. Es la definición a la administración. La sociedad tiene que hacerle control político en otro contexto a los concejales, a los que estamos en lo público. Pero esa frase es un poco extraña. Usted lleva aquí 3 días en tierra santanderiana, en reuniones, en charlas... Cuatro. En charlas, 4 días, en charlas con universidades. Específicamente, ¿cuál es su objetivo en este tipo de correrías? Nosotros, esta es una correría política en el sentido que nosotros la entendemos, y la primera parte es escuchar, compartir unos conceptos fundamentales acerca de la sociedad colombiana, compartirlos en los auditorios, con las personas, en reuniones de muchos niveles, desde un auditorio lleno como acá, hasta una reunión con algunos empresarios, con jóvenes de una comunidad. Aquí estuvimos, por ejemplo, por invitación de Leonidas Gómez anoche, en reunión con los grupos sindicales. También estuvimos en la otra noche del martes con el grupo de Dignidad, con diferentes grupos, gente que ha trabajado con nosotros, de todo. Y escuchar y compartir, y al mismo tiempo organizarnos. La política necesita organización,
necesita tareas, necesita la capacidad de responder a las tareas. Entonces estamos haciendo esas 3 cosas antes de ir a presentar un programa de gobierno. Yo no soy de esos políticos que llega a un lugar y dice, ¿sabe qué necesitan? A usted le dicen, mire, usted va para Barrancabermeja, que estuve 2 días y fue muy interesante la experiencia. A usted le dice, mire, en Barrancabermeja, PMRB. Cuando me bajé PMRB, el plan de mejoramiento de la refinería de Barrancabermeja, todo el mundo está molesto. Totalmente. Porque el presidente prometió que lo iba a hacer y no les cumplieron. Y usted llega allá y le dicen, la Ciénaga, están contaminando con mercurio los lixiviados del basurero. Así es. Están molestos. Navelena, paralizado. La Ruta del Sol. Entonces, Barrancabermeja está agobiada. Yo puedo llegar allá y digo, presidente, no se preocupe que no, yo sí voy a hacer la PMRB. Tranquilo que conmigo Navelena empieza ya. No se preocupe por tal cosa. Y usted le dice todo eso y la gente, pues le está solucionando el problema. Esa forma de la política es la tradicional y esa va acostumbrada. Le mete la mentira y después llega el otro a comprar los votos para que gane este. Así no se debe hacer. Entonces la primera parte es escuchar, entender. Y eso, cuando uno escucha, después cuando se comunica, cuando plantea, cuando reflexiona la propuesta, es distinto. ¿Y cómo lo recibió una Bucaramanga sin pico y placa? ¿No le parece sui generis, surrealista? Extraño. Ese es uno. Cuando yo llegué el martes, mi amigo Henry Ramírez me empieza a explicar, no, quitaron el pico y placa. Le dije, pero ¿cómo así? Pues se puso el pico y placa para el centro, entonces unos protestaron, puso una tutela un señor, ese señor le dieron el favor de la tutela, después otro juez dijo otra cosa, el otro dice que es por decreto y no. ¿Qué? Increíble. Esta es una ciudad seria, esta es una ciudad muy importante, ¿cierto? Y eso parece que estuviera manejado por no sé quién, pues eso es una falta de seriedad, pues dentro de esta ciudad. ¿Cómo no va Bucaramanga, una ciudad de estas condiciones? Tiene que preocuparse por el tema ambiental, tiene que preocuparse por la calidad del aire. Por supuesto que esa calidad del aire está afectada por los vehículos que circulan. Hay que hacer planes inmediatos a los diferentes plazos, pero no se puede dejar sacar ventaja. Entonces sí me pareció muy raro, pues organícense porque eso pues da una mala impresión de la ciudad y no tiene que tener ese sentido. ¿No se ha topado de pronto con algún personaje con calzonarias por ahí que anda también haciendo correrías? ¿Está diciendo con Alejandro Ordóñez? Que aquí se dan silvestres. No me he encontrado con él. Y a mí me han preguntado siempre por él y tengo que decir algo. Yo nunca he dicho una sola palabra sobre él, ni en público ni en privado. Pensamos muy distinto, pero yo nunca lo he insultado ni me dejo atrapar en esas polémicas de esa naturaleza. Yo pienso muy diferente a él, pero pues él tiene derecho a sus pensamientos y bueno, la vida continúa. No hay necesidad de convertir enemigo a cada persona, sino cuáles son los conceptos, cuáles son las ideas y vamos a trabajar sobre eso. ¿Se va a convertir esta campaña que se avecina para el 2018 en esa carrera de un superhéroe que nos va a salvar de esa corrupción que nos tiene tan mal en Colombia? Pues no sé si vaya a haber un superhéroe que nos va a salvar de esa corrupción, pero que tenemos que mantener el tema de la corrupción vivo todos los días y que no podemos caer en esa trampa que ya están proponiendo algunos que dicen, no, es que despoliticemos el tema de la corrupción. Le digo, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a despolitizar un tema que es político y ha habido unos políticos que son los que se han robado los recursos públicos que llegan a gobernar? No lo podemos despolitizar, lo tenemos que politizar. Y otros dicen, bueno, todos contra la corrupción. Le dije, ¿todos? Pues ¿cómo nos vamos a juntar con los corruptos a hacer campaña? Nosotros no nos hemos robado un peso. A mí me ponen demandas diarias tratando de demostrar alguna cosa y nosotros aquí vamos diciendo no nos hemos robado un peso y hemos demostrado cómo se llega sin pagar un peso y cómo se maneja el gobierno con transparencia. Ganamos el primer puesto del índice de gobierno abierto, el primer puesto de transparencia internacional, el primer puesto de las regalías. Yo fui seleccionado como el mejor gobernador de Colombia. O sea, nosotros no nos vamos a juntar con estos, todos ahora estamos hermanos. Vamos a ver a los más corruptos de los corruptos como adalides de la lucha contra la corrupción y no pestañean, no, pero pues ni se ponen un poquito rojos, nada, serios, y aquí van a pasar y van a decir, mire, hay que hacer esta ley, y hay que hacer esta ley, y hay que hacer esta ley, y le van a decir todas las leyes que hay que hacer, como si en Colombia el problema fuera de leyes.
porque entonces había unas leyes que no las respetaron y van a poner otras que esas sí se van a respetar y esa es la trampa de nosotros. Eso es falso, el problema es ético. Cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones nosotros en nuestra sociedad, cuáles son nuestros compromisos, cuál es nuestra coherencia, cuál es la consistencia. Entonces, vamos a politizar el tema, se tiene que politizar, no es todos contra la corrupción, la ciudadanía contra la corrupción, pero eso no se nos puede olvidar. Ahora, sale un superhéroe que nos salva de todo eso, pues tampoco va a ser así. El Papa viene a Colombia, y ojalá que nos diera el Papa, que además el Papa ha señalado la lucha contra la corrupción y ha dicho la corrupción es un cáncer de esta sociedad, el Papa. Ojalá que nos diera una bendición y salieran todos estos corruptos y quedaran ya pues sin pecado y listos, pero no va a ser así. ¿Cómo va, ya por último, esas reuniones, negociaciones con Claudia López, con Jorge Robledo, con todos aquellos que están tratando de marcar una diferencia con respecto a la unidad nacional, Partido Liberal, Conservador y bueno? Tenemos un encuentro, un punto de acuerdo, y es la lucha contra la corrupción y el clientelismo, la forma como se llega al poder. No se les olvide la forma. Es que los que pagan para llegar después llegan a robar. Compran un voto y después hay un robo. De eso no tengan la menor duda. Entonces, con ellos compartimos la lucha contra la corrupción y el clientelismo, la mermelada. Después, entonces, este llega acá, pone los votos para este y este después les paga con esta mermelada para que después vayan, lleven allá y metan al bolsillo. Así no se puede avanzar en una sociedad. Con ellos estamos de acuerdo en ese tema. Eso abre la puerta, pero tenemos que transitar para decir, ¿somos capaces de hacer una propuesta a Colombia? La propuesta no es solo la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Es una componente central, pero tenemos que presentar una cantidad de aspectos de la vida en sociedad para que tenga sentido pensar a la presidencia y presentar una propuesta para Colombia. Ese camino falta por recorrerlo. La puerta está abierta, es un avance, pero falta mucho y vamos a ver si somos capaces. Sergio Fajardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar. Pasé feliz y dichoso aquí en la Autónoma. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes y los esperamos en una próxima transmisión con los candidatos presidenciales que pasan por aquí, por nuestra universidad.